Muy buenas tardes, soy José Luis González, de Radio Morena. La semana pasada estuvimos fuera del sitio, por lo tanto no pudimos fisgonear ahí en las mañaneras. Y como he dicho antes, no pienso hacer un resumen de todas y cada una de las mañaneras, sino de vez en cuando algunos aspectos de alguna de las mañaneras, porque la verdad que es muy abundante todo lo que se dice allí. Ayer, por ejemplo, viernes 6 de septiembre, se tocó un solo asunto, por cierto. El otro es irrelevante. Es de los gastos que se hacían en los viajes presidenciales en el avión y facturas de ese tipo que, bueno, ya lo pasado, como dijo él mismo Peje ayer. El asunto primordial que se tocó ayer fue el asunto migratorio. Llevó la batuta del informe el señor secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y bueno, la noticia que tiene es que ya hubo iba a decir llamado a cuentas, no pongamos lo que no es. Una reunión de trabajo con el gobierno de Estados Unidos para ver cómo era eso de que llegaban miles de personas hasta la línea internacional a pedir asilo político y que se le arreglara su situación, o más bien solicitar entrar a los Estados Unidos. ¿Qué estaba haciendo el gobierno para parar eso? Obrador va aprendiendo en el camino y bueno, tuvieron que ponerle freno al éxodo del sur, sobre todo de Centroamérica, subrayando Honduras. Y bueno, la nueva es que antes, 2 días, 3 antes de que tengan que volver a sentarse en la mesa con los norteamericanos, el gobierno ha dado una cifra. Se ha detenido en 3 meses, junio, julio y agosto, el flujo migratorio hacia Estados Unidos hasta en un 56%. Números. De 140.266 se ha rebajado a 76.277. Los migrantes que vienen del sur, que quieren pasar a Estados Unidos, no que quieren quedarse en México, ni pedir asilo político en México, ni trabajar en México. Gente que viene empeñada en brincar la línea, que cada vez es más ruda, más ciega, más virulenta, de no recepción de documentos, en fin. Luego entonces se está cumpliendo con lo que se dispuso. Se ha dicho que el gobierno de México ya estaba pensando en detener el éxodo desde antes que habláramos con los secretarios de Estados Unidos. Y esto se está haciendo muy pulcramente, según el secretario de Relaciones Exteriores. Solamente ha habido 7 denuncias de violación a los derechos humanos, que están obviamente tramitándose. La Guardia Nacional se ha portado muy varonilmente. Dieron cifras, pues la estrategia de Obrador no es regresarlos con las manos vacías, sino tratar de darles trabajo, por ejemplo. Asilarlos a los que tengan necesidad de asilo político, pero están trabajando ahorita en el sur de México 4.300 de estos emigrantes en el programa Sembrando Vida, en el norte 1.059. Es una cifra muy pequeña, desde luego, para los decenas de miles de gentes que vienen hacia acá, pero por algo se empieza, ¿no? Y bueno, hay el compromiso de Estados Unidos de apoyar ese programa, de invertir en el Triángulo Norte allá en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, creo que El Salvador también, y así, atacando de raíz, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, pueden menguar el éxodo y tranquilizar más a la gente allá mismo donde se vive. Ya dice Marcelo Ebrard, México está dando el ejemplo, asilando y dando trabajo, tanto en México como propiciando la inversión en el Triángulo Norte. Estados Unidos ha prometido 5.800 millones de dólares para iniciar esta tarea, de los cuales a México ya se han invertido 926 millones de dólares, de un paquete para México de esos 5.000 y tantos, de 2.000 millones de dólares. O sea, la mitad de ese presupuesto de 5.800 pues correspondería a México, que los emplea tanto para dar trabajo a sus locales como a la gente que va de paso o que quiere quedarse acá, que no quiere regresar a su patria.
Se tocó también un asunto que los periodistas volvieron a preguntar sobre la solicitud al principio de este gobierno de Estados Unidos de que México se convierta en un tercer estado seguro. Que en palabras concretas esto quiere decir que México sea la oficina de recepción de solicitudes para entrar a Estados Unidos y que maneje toda la tramoya burocrática, el papeleo, las citas, etcétera, ¿no? Cosa que México rotundamente se negó, se ha negado y se negará. A no ser que se le ocurra a Trump decir, le voy a subir las tarifas por no aceptar tercer país seguro. Dice Ebrard que va a ir ahora, la semana próxima, creo que el lunes, a la Casa Blanca a seguir analizando el asunto y que no ve por ningún lado que pase eso, que Trump suba los aranceles por incumplimiento. Se está cumpliendo, o sea, se está bajando el éxodo, pero no vamos a ser de burócratas de Estados Unidos, dice Ebrard en palabras más diplomáticas, desde luego, arreglando papeles acá, de un país extranjero, ¿no? Como no pediríamos a ningún país que hicieran el trabajo de México, allá en su país, ¿no? En resumen, baja el éxodo hacia el norte, ya decíamos en un 56%, respetando los derechos humanos, hasta que no se compruebe lo contrario, dando asilo y permisos de trabajos en México y promoviendo el desarrollo en Centroamérica. También se tocó un tema ya concurrente que es el terrorismo en Texas. En una reunión de países latinoamericanos reciente se ha dicho que eso fue un acto terrorista. Bueno, hasta ahora nos estamos dando cuenta que también hay terrorismo de aquí para allá. En fin, vamos a escuchar lo que Obrador dice en esta apretadísima síntesis de lo que ayer se vio, porque estamos tratando de lograr ir a la esencia y decir solamente las cosas más importantes y no marearles la perdiz con un programa de una hora de otro programa de una hora. Así es que estén pendientes. Al final los saludo para despedirme de ustedes. Bueno, en síntesis, como ha quedado de manifiesto, han habido buenos resultados en esta estrategia. Se está aplicando la ley, se disminuyó el flujo migratorio, se respetan los derechos humanos y se está acreditando la vía mexicana de atender el fenómeno migratorio con desarrollo, con inversiones para actividades productivas y crear empleos en los lugares de origen de los migrantes. Agradezco mucho la participación de todo el equipo que ha hecho un trabajo de primer orden. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero no, son 3 meses. Y si lo recordamos, estaba muy difícil la situación compleja, porque había la amenaza de imponer de manera unilateral aranceles a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Esto nos hubiese afectado mucho. Por eso celebro el que se tengan estos resultados y ha quedado de manifiesto que lo mejor para resolver controversias, conflictos, es el uso de la política y de manera más específica, sutil, la diplomacia. Un paréntesis mitológico cultural con respecto a lo que acaba de decir Obrador de la política. Cuando Prometeo, el intransigente, el héroe, el valeroso, fue a robarse el fuego del Olimpo para dárselo a los mortales, Zeus se encolorizó y supo la gravedad del asunto, y entonces envió a Hermes, el mensajero,
a que inoculara en todos los seres humanos la política, porque de no ser así, a fogonazos se iban a eliminar los seres humanos, la raza humana. Y cuando hablamos de la tecnología, que eso es lo que es el fuego, robarse el fuego para hacer, fundir el hierro, hacer lanzas, espadas, o sea, el origen de la tecnología, el hecho de las bombas, ya sea de neutrones o la atómica o las otras de racimo, las que ustedes quieran, son el fuego. Y si no se usa la política, sucedería lo que pronosticaba Zeus, al no estar los seres humanos imbuidos de esa función social que es la política, el arte de hacer política para lograr la paz y resolver la cuestión de la res social, la cosa social. Así que aquí dejamos esta anécdota cultural mitológica en medio de estas reflexiones de Andrés Manuel. En la parte que sigue, Obrador expone los gastos que se hacían en los viajes presidenciales en avión, con facturas de la época, facturas que probablemente eran infladas, que las manejaba el Estado Mayor Presidencial, de millones de pesos. Así como esas facturas, bueno, en el gobierno, imagínense, no estaban sujetos a investigación el Estado Mayor Presidencial. Entonces, bueno, es parte también de lo que se habló el 6. Y aquí él se arremete de nuevo con esa virulencia que tiene contra el neoliberalismo. Escuchemos. Y hay otras cosas que por decencia no presentamos. No, si estamos hablando de decencia, ya el papel higiénico ya es bastante. Bueno, que entreguen las facturas. Entonces, en síntesis, el sistema político denominado neoliberalismo, porque eso no solo es una política económica neoliberal, sino es un sistema político neoliberal, el régimen neoliberal impuesto desde hace 36 años, tiene como característica principal la corrupción. 36 años de saqueos, de abusos, de derroche, de utilizar el presupuesto para beneficio de minorías y dejar al pueblo en desamparo. Esto es lo que estamos cambiando. Esto nunca más va a suceder. Sí, les quiero decir que en estos casos se usaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional. Esto, sí, esto lo manejaba el Estado Mayor Presidencial. Entonces, no tenían la obligación de presentar información, pruebas, nada más en lo interno y dar cifras generales. Eso se terminó. Ya no hay partida secreta en nada. Por eso es este cambio, esta lucha para acabar con la corrupción, arriba y abajo. No va a haber huachicol, ni arriba ni abajo. Y se tienen que ir acostumbrando. Por eso se tiene que convertir en delito grave la doble facturación y
otros mecanismos de evasión fiscal, porque es muy probable que en estos casos sean facturas falsas. Es decir, que se haya utilizado ese mecanismo de la utilización de ese tipo de facturas. Pero eso en el gobierno se usaba a nivel general, pero el mal ejemplo acerca de las facturas falsas lo daba el mismo gobierno. Por eso se termina. Y ojalá y en el Congreso, siendo respetuosos de su independencia, resuelvan este asunto de inmediato. Lo de las facturas falsas creció en los últimos años como hongos después de la lluvia. Despachos de factureros para evadir impuestos. Se generalizó y eso se tiene que terminar. Así como es delito grave, y aprovecho para recordarlo, todo lo que es robo de combustible es delito grave. No se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas, ahora se detuvo, ahora sí es delito grave. El corrupto no puede salir bajo fianza. No era delito grave el fraude electoral, ahora sí es delito grave el fraude electoral. No era delito grave el robo de combustible, ahora sí es delito grave, no hay derecho a fianza. Ahora va a ser delito grave la utilización de facturas falsas y no va a haber derecho a fianza. Entonces, es informar. Hace como 2 días hablábamos de que a veces se da una noticia o se da a conocer algo y tarda para que se entere la gente. Entonces, por eso estoy repitiendo de que ya no es lo mismo. Cero corrupción, cero impunidad. Lo digo no solo por los que participan, sino por los familiares. Sobre estos asuntos, la familia se afecta mucho. Entonces, que nos ayuden, ya hay que cambiar y hay forma de tener trabajo y de buscarse la vida honradamente. Y el gobierno está procurando de que a nadie le falte el trabajo, que se tenga opciones de empleo. Pues bien, aquí lo tienen. Esto ha sido un resumen de la mañanera del día de ayer, 6 de agosto. Corrijo, 6 de septiembre. Y bueno, la cosa está por verse. Él reitera mucho últimamente cuáles son los delitos graves que no van a permitir que se salga con el pago. Y entonces, pues habrá cárceles para todos los que incurran en delitos graves, pregunto yo. También lo que no suena muy bien es el que se le quite el fuero al presidente o a los diputados. Figúrense si la regla ahorita para poder eliminar opositores progresistas en América Latina es precisamente judicializar la política, inventar crímenes, inventar raterías, inventar
cualquier cosa que desprestigie al político honesto, porque aquellos que se dedican a jugar y abusar con las leyes, pues son expertos cínicos para poder meter a un hombre honrado en un problema. Entonces todo eso vamos a tener que ir apercibiéndonos de que a lo mejor no es lo correcto, y que Obrador piensa que los abogados son buenos gentes y que los jueces también, y que me refiero a que van a aplicar la ley tal como es y no haciendo fraude con ella para poder quitarse a los enemigos políticos. Todo esto habrá que seguirlo analizando en las posteriores intervenciones de Andrés Manuel. Yo no lo critico porque vuelvo a repetir esto 1, 2, 3, 4 veces. Delitos graves, aguas, no va a haber dinero por medio para que salgan. Porque solamente así va a entender aquel que tiene todavía el apetito de incurrir en violaciones a las leyes y a la ratería, que se pongan buzos porque se van al bote. Aquí la dejamos, nos vemos próximamente, no sé si mañana pasado o la semana que viene. Yo soy José Luis González, esta es Radio Morena. Búsquenme también en mi canal de YouTube, José Luis González Capitán, y también en Facebook con el mismo nombre, José Luis González Capitán. Hasta siempre.